A continuación, la presentación Recuperación económica y generación de empleo en el marco del Plan Ñapuá, a cargo de la viceministra de Economía Carmen Marín. Carmen Marín es máster en finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, economista egresada de la Universidad Nacional de Asunción, de la UNA. En febrero de 2016 asumió la jefatura de análisis financiero de la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de Economía y en julio de 2017 el cargo de viceministra, asumió la Dirección de Estudios Económicos, digo bien. En agosto de este año asumió el cargo de viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda. Ha realizado estudios e investigaciones sobre temas relacionados a las políticas sociales, el sistema financiero y de capitales. Lideró el diseño del programa PTO en el marco de las medidas del Gobierno Nacional ante la pandemia. Adelante, viceministra. Muchas gracias, Paula. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, presidente Gustavo Volpe, a todo el equipo de la UIP, a los ministros. Un placer estar con ustedes. Realmente también es un honor compartir con tan distinguidos panelistas. Desde el Ministerio de Hacienda siempre es un placer compartir espacios como este que realmente nos van a permitir fortalecer el proceso de construcción de las políticas, más aún en un momento tan complejo en el cual estamos viviendo. Paraguay no está ajeno a esta situación de pandemia. Tenemos muchísimos enormes desafíos, principalmente desde el punto de vista social. Así que por mi parte yo quisiera complementar ya la presentación del presidente del Banco Central. Quisiera básicamente hablarles en tres partes de mi presentación. En primer lugar, reiterar algunos indicadores de coyuntura. Ni bien Paula me permita compartir mi presentación. Algunos indicadores de coyuntura. Después quisiera destacar algunos desafíos estructurales de la economía paraguaya. Y un tercer elemento, quizás el más importante, hablarles y también aprovechar este espacio para socializar los desafíos que tenemos en el marco del Plan Ñapuá Paraguay, que es el plan de recuperación, de reactivación económica que estamos implementando desde el gobierno. Entonces, Paula, si me permitís compartir pantalla. Muy bien. En primer lugar, quiero destacar el nombre de mi presentación: Recuperación Económica, Generación de Empleo en Ñapuá, Paraguay. Como bien les decía, en principio lo más importante en una situación como esta es sostener el empleo, proteger el empleo y también implementar medidas a fin de apoyar a los trabajadores informales. Un poco ese es el foco central también del Plan Ñapuá Paraguay en esta situación. En primer lugar, quisiera reiterar quizás dos gráficos en el contexto de la economía paraguaya. El primer gráfico representa el contexto y un pequeño resumen de los últimos 2 años de este periodo de pandemia, de cómo nos ha impactado, y también el choque económico que estuvimos viviendo en el año 2019. Recordemos que en el año 2019 ya Paraguay tuvo que implementar, por efecto de los choques económicos adversos que tuvimos que implementar un plan de medidas contracíclicas. Recordemos que era un paquete de más o menos de 1.500 millones de dólares. Paraguay tuvo que implementar también un fuerte énfasis en inversión pública, con lo cual tuvimos que ir al Congreso. Recordando ese episodio, también tuvimos que ir al Congreso a solicitar superar el tope del déficit fiscal a fin de poder implementar estas medidas contracíclicas ante esos choques que estuvimos viviendo. Posteriormente tuvimos 8 meses de recuperación, un proceso de recuperación y de reactivación de la actividad económica, hasta que en el presente año, a partir del mes de marzo, por efecto de la pandemia, tuvimos que implementar un paquete de medidas en el marco de la ley de emergencia, medidas bastante focalizadas con, digamos, 3 pilares: un pilar social,
principalmente para los trabajadores informales, un pilar también de financiamiento para las MIPYMES, y por otro lado también un eje muy importante en cuanto a la inversión pública. Y por otro lado, en función a esas medidas que estamos implementando y también otros indicadores que estamos viendo, como bien ya se mencionaba hace rato, estamos esperando un proceso de recuperación en lo que respecta al año 2021, si bien hay algunas estimaciones que están en torno al 6%, como por ejemplo el Fondo Monetario, en el caso nuestro tenemos unas proyecciones que están en torno al 5%, que va a significar un rebote no menor para nosotros, pero también hay que considerar que si uno mira por lo menos 2 de los últimos episodios que tuvimos de choques económicos adversos, por ejemplo, en lo que fue el año 2009, cuando tuvimos esos 2 choques económicos de una crisis financiera internacional y también el choque interno. Al año siguiente Paraguay tenía una recuperación de la actividad económica y un crecimiento en torno al 11%. Por otro lado, también quizás es importante destacar otro choque que tuvimos hacia el año 2012 por efecto de la sequía. En ese contexto, el proceso de recuperación o un rebote importante en el año siguiente estuvo en torno al 8%. Con eso lo que les quiero decir es que el choque que estamos viviendo hoy quizás es un choque bastante diferente y es mucho más agudo de lo que tuvimos por lo menos en episodios recientes, y también el impacto no es homogéneo. Si uno mira por sectores de la actividad económica, tenemos un impacto bastante importante en el área de servicios y en algunas ramas también del sector secundario. Es importante destacar eso, teniendo en cuenta el impacto que eso también genera en el mercado laboral, lo cual también estamos monitoreando muy de cerca, implementando medidas para esos sectores. No obstante, si uno compara a Paraguay con respecto a los países de la región, podemos ver de que Paraguay está entre los países de menor caída, al menos caída estimada para este año. Por otro lado, también Paraguay está entre los países de mayor recuperación económica para lo que es el año el 2021. Pero por otro lado, quizás también es muy importante tener en cuenta de que gracias a nuestra solidez macroeconómica, una estructura macroeconómica que hemos logrado construir en los últimos años, nos ha permitido enfrentar estos choques económicos adversos. Paraguay tiene una regla fiscal que lo ha cumplido siempre. Finalmente, en el año 2019, nosotros tuvimos que recurrir a la cláusula de escape a fin de poder dar respuesta con medidas anticíclicas ante esta situación en el año 2019, pero por otro lado, también en el presente año, estamos estimando también superar el límite del déficit fiscal ante estas situaciones a fin de también dar respuesta a la situación que estamos viviendo y también implementar medidas para apoyar a esos sectores más afectados ante esta situación. Y vemos que el déficit fiscal en lo que respecta por lo menos a este año va a estar explicado netamente por ese paquete de medidas y también por efecto de la menor recaudación tributaria que estamos teniendo este año y que por supuesto también va a estar impactando en el año siguiente. Pero no obstante, hay una serie de medidas que estamos implementando y que de hecho vamos a plantear al Congreso a fin de tratar de ir retornando y volviendo al tope del déficit fiscal, pero de una manera gradual. También eso va a implicar ir retirando estos incentivos o este paquete de medidas que estuvimos implementando a fin de también apoyar la reactivación y la recuperación de la actividad económica. Quizás en este contexto también habría que tener en cuenta cuáles son los indicadores de movilidad. Este es un indicador, el indicador de movilidad de Google. Podemos ver de que por lo menos en lo que respecta a Paraguay, comparado con algunos países seleccionados que tomé como una muestra,
uno puede ver el contexto de Uruguay, Argentina, Perú, en donde también el choque por efecto de las medidas sanitarias fue también bastante severo. Podemos ver de que en el caso de Paraguay ya podríamos decir de que el 84% de la actividad, de la movilidad laboral está activa con respecto, si uno compara a lo que fue antes de la pandemia. Entonces, estamos quizás en mejores condiciones si uno compara con lo que es la situación de Chile, Perú, países que han implementado también un paquete de medidas bastante importantes en esta situación. No obstante, por los efectos de los resultados y también los indicadores sanitarios, podemos ver que estos efectos son mucho más severos en estos países. Si uno mira también los indicadores de la tasa de fallecidos por millón de habitantes, podemos ver que Paraguay está, juntamente con Uruguay, entre los países de menor tasa de fallecidos por millón de habitantes. Si vemos pues, países como Chile, está en torno a 610 fallecidos por cada millón de habitantes. En el caso de Paraguay, ese indicador está por debajo de la media de estos países. Y por otro lado, teniendo en cuenta estos indicadores quizás de coyuntura y también un poco los indicadores que como consecuencia del efecto de la pandemia estamos viendo, también es importante tener en cuenta algunas cuestiones estructurales de nuestra economía y nuestra matriz productiva. Quizás también es importante reiterar el rol tan importante que cumple la industria en una economía como la nuestra. Si uno mira la composición del PIB por sector de la actividad económica, estamos hablando del sector secundario, representa aproximadamente el 32% de la composición del PIB. Y por otro lado también eso se traslada, esa importancia se traslada en el mercado laboral, tanto informal como formal. Estamos hablando de más o menos 19% de los trabajadores que concentra el sector secundario. Y por otro lado, el sector más importante que aglutina a los trabajadores está concentrado en el sector de servicios. Destaco esto porque quisiera enfatizar en las necesidades que tenemos en cuanto al impulso de la diversificación productiva y también la integración a cadenas de valor a nivel mundial. Entendemos de que Paraguay ha avanzado bastante en cuanto a la integración y también en cuanto a los procesos de inversión productiva. No obstante, entendemos que para dar un salto necesitamos hacer una serie de reformas que va a permitir en cierta medida al sector privado poder avanzar en lo que a inversión respecta. Hay un indicador que nosotros monitoreamos también muy de cerca, que es el indicador de Doing Business, que hemos analizado bastante a fin de plantear también un paquete de medidas en el marco de las reformas que quizás es importante reiterar, antes de la pandemia ya veníamos trabajando con un equipo conformado con integrantes del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, y así como otras instituciones del Poder Ejecutivo, con los cuales en estos grupos hemos analizado y también hemos planteado una serie de iniciativas para enfrentar estos desafíos del clima de negocios. Nosotros consideramos de que mejorar el clima de negocios es una condición necesaria para también potenciar el surgimiento y el desarrollo de nuevos sectores en la actividad económica. Y si uno ve este gráfico, Paraguay está en el puesto 125 de más de 190 países a nivel mundial. Hay reformas muy importantes en materia de clima de negocios, países como Chile, como Colombia, que lo han hecho. Entonces estuvimos mirando la experiencia internacional y en función a eso también hemos planteado estas propuestas que posteriormente les quiero comentar, pero sin antes un poco entrar en más detalles. Quizás también es importante tener en cuenta cómo está Paraguay con respecto a, tomé como muestra solamente 4 indicadores de esa línea general del clima de negocios, que es un documento, un estudio que el Banco Mundial lo publica anualmente. En primer lugar, si uno compara a Paraguay
en cuanto al tiempo de apertura, es decir, responder a la pregunta de cuánto tiempo demora una empresa para abrir, para abrir una empresa de manera formal. Y realmente en Paraguay nos demoramos en promedio 35 días para la apertura de una empresa. Por otro lado, la siguiente pregunta es cuánto cuesta esa apertura de empresa en el país. Y en el caso nuestro está en torno a al 50% del ingreso per cápita, muy por encima de lo que es el promedio de América Latina. Países de la OCDE, por ejemplo, tienen un costo de 3% del ingreso per cápita. Estos son solamente algunos de los indicadores que hemos analizado para plantear esas reformas que posteriormente les quiero comentar. Y por otro lado también, si uno mira la tasa de recuperación de los procesos de insolvencia, podemos decir también que Paraguay está muy por debajo del promedio de lo que es América Latina, y también en el caso de países de la OCDE. Y por otro lado también la misma pregunta, ¿cuánto tiempo nos lleva estos procesos de resolución de insolvencia? Nos lleva a promedio como 4 años avanzar. Estos son tan solo algunos de los obstáculos que hemos analizado a fin de también atraer inversiones en el país y poder sentar las bases para que el sector privado pueda ampliar su espectro y también poder enfrentar este desafío de la integración, de la diversificación productiva. Por otro lado, otro desafío no menor que tiene Paraguay es en cuanto a la investigación, en cuanto a la inversión en innovación y desarrollo. En este gobierno hemos creado también hemos planteado, hay una comisión de la Estrategia Nacional de Innovación que también tiene objetivos muy importantes en el marco del Plan Ñapuá Paraguay. Y tan solo si uno mira cómo está Paraguay con respecto a los demás países, este es un ranking global de innovación, Paraguay ocupa el puesto 97 con respecto a 130 países, y este indicador básicamente mide cuál es la situación de Paraguay, por ejemplo, en cuanto a la institucionalidad, por un lado. Por otro lado, también monitorea indicadores de infraestructura, indicadores de inversión en capital humano, y por supuesto también ejes fundamentales de la innovación. Entonces, estos son, yo creo, los desafíos muy importantes ante esta situación. Y por otro lado también, un elemento no menor es el gasto en inversión y desarrollo. Si bien es cierto, en América Latina en promedio, de hecho estamos en un contexto de inversión e innovación bastante por debajo de lo que se requeriría. Paraguay de vuelta se ubica muy por debajo de lo que es América Latina. Entonces, son otros de los desafíos que estamos observando y que de hecho con los cuales estamos trabajando activamente y planteando algunas iniciativas para poder avanzar hacia las reformas y mejorar esta situación. Por otro lado, un elemento no menor también es el desafío de la informalidad que tenemos en el país. Mucho hemos aprendido en esta situación de pandemia. Creo que uno de los programas más costosos en el paquete de medidas que implementamos en el contexto de la ley de emergencia y que lo seguimos implementando en el contexto del plan de medidas de reactivación, son los programas sociales para el sector de trabajadores informales. Claramente estamos hablando de una crisis a nivel mundial que es bastante regresiva, en donde uno puede ver que el mayor impacto de esta situación está en el sector de los trabajadores informales, está en la base de la pirámide. En Paraguay tenemos solamente 2 de cada 10 trabajadores tienen acceso a la seguridad social. Hay países como Uruguay que han hecho bastante bien la tarea en términos de formalización de los trabajadores. Yo creo que este es un momento único también en el cual debemos plantearnos reformas a fin de permitir de que los trabajadores puedan aportar a la seguridad social. La gran ventaja que tenemos hoy día es la información que antes no teníamos. A partir de la experiencia que tuvimos con el programa social, con los 2 programas que tuvimos, como por ejemplo Putiboña, Angarecó,
nos ha dejado, y de hecho nos está dejando, porque esos programas, al menos que tuvo, sigue todavía otorgando beneficios, nos ha dejado una base de datos bastante importante que nos va a servir para emprender este camino del proceso de formalización y los cambios que necesitamos para, en cuanto a las reformas en el mercado laboral. Sabemos de que el mercado, las regulaciones del mercado laboral que tenemos hoy día no han acompañado el proceso de crecimiento que tenemos en el mercado laboral. Hay trabajadores, por ejemplo, del sector de cuentapropismo, trabajadores independientes que han crecido bastante en los últimos años, y si uno ve la estructura de formalización, la mayor parte de los trabajadores que están dentro del sistema de seguridad social son los trabajadores en situación de dependencia. Entonces eso es lo que debiéramos de plantearnos también y presentar reformas a fin de corregir estas cuestiones que de hecho todas estas iniciativas están enmarcadas dentro del Plan de Apuá Paraguay. Hay una serie de reformas que estamos planteando y que quisiera también comentarles. Yo creo que la base principal del Plan de Apuá Paraguay, en primer lugar, es el pilar de reformas estructurales que tiene para enfrentar esta situación. Muchas de ellas que ya veníamos implementando. Hace rato el presidente hablaba de la importancia que tiene también el clima de negocios. Quiero empezar por atrás. Ahí en esta presentación podrán ver una lista extensa, si bien no están todas, traté de citar las más importantes, una lista de reformas que estamos implementando. Muchas de ellas ya están en discusión en el Congreso, también algunas que ya fueron aprobadas por el Congreso. Ejemplo de ello es el paquete de medidas del clima de negocios, que yo creo que fue una de las primeras, uno de los primeros paquetes que este gobierno ha enviado al Congreso para discusión. Ya tenemos una ley aprobada, hayamos enviado en primer lugar 3 proyectos. En primer lugar, el proyecto de empresas por acciones simplificadas, que ese es un nuevo tipo de sociedad. Lo que va a hacer es va a permitir reducir el tiempo de creación de una empresa, y por otro lado también nos va a permitir reducir el costo para una empresa. El costo de crearse una empresa son 2 cuestiones fundamentales que hemos aprendido y que también estuvimos mirando la experiencia internacional, estuvimos mirando muy de cerca a Colombia, que implementó un modelo bastante innovador. También estuvimos mirando a Argentina, países donde este tipo de modalidades ha funcionado, y creemos que para nosotros también nos va a ayudar a formalizar a las empresas y también evitar ese obstáculo que tienen para formalizarse, que es el costo y también un poco el tiempo y la burocracia que antes teníamos. Pero yo creo que lo más importante es que hoy tenemos ese marco legal, tenemos una reglamentación ya lista que fue liderada por el Ministerio de Industria y Comercio. Hay una plataforma creada que va a simplificar los trámites para la formalización de estas empresas. Por otro lado, también hay hay dos propuestas adicionales que también van a apoyar bastante a las empresas, van a apoyar también al acceso al crédito a las MIPYMES. La gran característica de las empresas MIPYMES es que estas empresas tienen activos, en su mayor parte tienen activos muebles, y por otro, lo cual no condice con los requisitos que tiene el sistema financiero en cuanto a los bienes para el acceso al crédito, en cuanto a los bienes de garantías. Entonces, lo que vamos a plantear con esa ley de garantías mobiliarias es establecer un nuevo régimen de garantías mobiliarias y crear un registro de ese tipo de garantías, de manera con lo cual las MIPYMES puedan acceder al crédito utilizando los bienes muebles que tienen para poder complementar las garantías y también ampliar ese acceso al crédito. Y por otro lado también una reforma importante de la ley de quiebras,
que va a permitir en cierta medida también reducir esos tiempos de los procesos de insolvencia que hoy están en torno a 4 años, muy por encima de los países de la región. Esos son los elementos muy importantes del clima de negocios que tenemos y que según algunas estimaciones también que hemos realizado, eso nos va a permitir mejorar bastante en ese indicador de Doing Business que les mostraba hace rato. Consideramos de que Paraguay puede dar un salto importante en materia de sentar las bases para poder atraer inversión y también con lo cual lograr diversificar la matriz productiva. Y por otro lado también un segundo elemento no menor en cuanto a las reformas es la reforma de la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo. Creemos de que AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, como banca de desarrollo, debe avanzar hacia una reforma a fin de que también pueda ampliar su participación en el mercado, pueda incursionar en, por ejemplo, financiamiento de la inversión pública, pueda también salir al mercado internacional, si bien es cierto, tiene ciertas facultades en esta línea, en la ley vigente. Consideramos de que este es un momento muy importante para que la banca pública cumpla su rol, de hecho lo está haciendo, pero creemos de que necesita esos cambios normativos para que pueda avanzar en cuanto a su participación en el mercado. Y por otro lado también otras iniciativas que estamos trabajando desde el punto de vista fiscal, son dos propuestas. Uno que tiene que ver con la institucionalidad fiscal. Si bien es cierto, hace rato también les mencionaba de que Paraguay, de que tuvimos que implementar muchas medidas para contener y para mitigar el impacto de la pandemia. Esas medidas han significado un mayor déficit fiscal. Estamos, si bien el tope está en torno al 1.5, como les mencionaba hace rato, en este año vamos a llegar en torno al 7, un poco más del 7% en cuanto al déficit fiscal, totalmente explicado por esas medidas y también por la reducción que tuvimos en la recaudación tributaria. Pero vamos a plantear una propuesta de reforma de la institucionalidad fiscal a fin de plantear un proceso de retorno a la regla, pero un proceso de retorno gradual, a fin de también de que eso vaya en línea con el proceso de recuperación de la actividad económica. Por otro lado, también una ley bastante importante desde el punto de vista fiscal para nosotros es la ley de administración de pasivos, con lo cual nos va a permitir reducir la concentración de vencimientos en cuanto a la administración del nivel de endeudamiento, con lo cual también vamos a bajar esa curva de concentración de vencimientos y va a permitirnos tener mayor margen de previsibilidad para poder administrar y salir al mercado cuando sea necesario. Estas son medidas que, en el caso de administración de pasivos, países como Chile, Uruguay, Panamá, todos los países tienen este marco legal, y creemos de que Paraguay también necesita avanzar hacia este tipo de medidas a fin de tener mayor previsibilidad y también mayor margen de maniobra en cuanto a la administración de pasivos. Y así como otras medidas que tienen que ver también por el lado de la eficiencia del gasto, hay normas que estamos planteando, como por ejemplo una reforma muy importante en cuanto a la estructura del Estado. Sabemos de que estamos trabajando una propuesta que nos va a permitir en cierta medida evitar superposiciones de funciones entre muchas instituciones del Poder Ejecutivo. Por otro lado, también tenemos medidas, ya hemos enviado de hecho la reforma de la función pública y el servicio civil, medidas que nos van a permitir ordenar la forma o unificar los criterios también en cuanto a la forma de ingreso a la función pública, en cuanto a la meritocracia también, o si bien hoy tenemos reglas, esas reglas no son uniformes. Entonces consideramos que todas estas medidas, así como también la reforma en el sistema de compras públicas, nos va a permitir avanzar hacia un proceso de mayor fortalecimiento en cuanto a la calidad del gasto público y por supuesto a la administración desde el punto de vista del Estado.
Y hay otras reformas también que estamos planteando que tienen que ver con la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, reformas no menos importantes en el área de la salud que están siendo lideradas por el Ministerio de Salud, y así como también reformas en el área de la educación. Muchas de estas medidas ya están en el Congreso, otras de ellas lo estamos todavía discutiendo, y también una propuesta, yo creo que no menos importante también es la reforma en el ámbito laboral, la reforma que tiene que ver con la seguridad social a fin de permitir que más trabajadores puedan acceder a la seguridad social y también trabajar en regímenes diferenciados que nos va a permitir que más trabajadores puedan ingresar, pero trabajadores, reformas que tengan que ver y que también acompañen la dinámica del sector, como por ejemplo reformas que consideren la volatilidad de los ingresos de los trabajadores cuentapropistas, aquellos trabajadores independientes que están avanzando en términos de cantidad y en términos de importancia, atendiendo la composición en el mercado laboral. Y por otro lado, además de ese pilar de transformación del Estado, propuestas de reformas, están tres pilares sobre los cuales estamos trabajando, que tiene que ver con la protección social, la inversión pública y también el financiamiento para el desarrollo, con un fuerte énfasis en el sector de las pymes, a quienes estamos apoyando. Este es un resumen de las medidas que tienen que ver con la protección social. Sabemos de que ante esta situación, en el caso del mercado laboral, vamos a tener un cambio importante, esperemos que sea un cambio transitorio en cuanto a la salida del mercado laboral. De hecho, ya estamos viendo eso en los últimos resultados. A la salida del mercado laboral tuvimos un aumento en la tasa de inactividad. Eso también se traslada en la necesidad de fortalecer los programas sociales que tenemos. Si bien es cierto, hemos trabajado fuertemente en la implementación del programa Putibó, el programa Ñangareco, pero no obstante, esas son medidas complementarias en las cuales estamos trabajando. También estamos trabajando en un aumento de la cobertura de los demás programas sociales, como por ejemplo el programa de adultos mayores, el programa de Tecoporá, y también Abrazo, y un fuerte énfasis en la seguridad alimentaria. Pero por otro lado también vamos a continuar implementando las medidas de apoyo al trabajador formal a través del Instituto de Previsión Social. El IPS está trabajando en un subsidio para la suspensión de contrato en el caso de los trabajadores formales. Y así como estas son medidas complementarias, consideramos de que estas medidas son bastante importantes ante esta situación, a fin de también responder a ese nuevo contexto que se está dando en el mercado laboral en cuanto a la salida de los trabajadores, y también, por supuesto, por su consecuente impacto en la tasa de inactividad que estamos viendo. Este es un resumen que tiene que ver con el apoyo al empleo y a las empresas. Hay un apoyo muy importante para el sector de las MIPYMES, los trabajadores cuentapropistas, desde la banca pública, y por otro lado también consideramos de que con la inversión pública, con la aceleración de las obras que estamos impulsando, vamos a estar generando empleos directos, empleos nuevos de más de 124.000 empleos. Y como mencionaba hace rato, vamos a continuar también trabajando con las medidas desde el punto de vista del IPS a fin de apoyar a los trabajadores formales. Otro eje del plan Ñapuá Paraguay tiene que ver con la reconversión empresarial y laboral. Acá hay un trabajo enorme, un esfuerzo conjunto que se está haciendo desde el lado del Ministerio de Industria y Comercio, así como también del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la reorientación de la capacitación laboral. Ante esta situación estamos viendo, como les mencionaba hace rato también, un cambio muy importante en el sector de servicios. Hay sectores bastante afectados, como por ejemplo el sector de eventos, turismo, el sector de arte también, y sectores como algunas ramas del comercio,
también que están siendo bastante afectados y que van a tener una recuperación mucho más gradual. Entonces, en el proceso en nuestro plan de reconversión laboral y empresarial estamos considerando estas medidas, así como también un componente muy importante desde el punto de vista financiero. La banca pública está cumpliendo un rol bastante activo ante esta situación. Hace rato veíamos en la presentación anterior un crecimiento interanual en torno al 10% de los créditos en el promedio del sistema financiero, pero si uno mira solamente el crecimiento del caso del Banco Nacional de Fomento, podemos ver que el crecimiento, por lo menos en el último mes, estuvo en torno al 40%. Ese es un salto muy importante, lo cual implica que la banca pública está apoyando muy de cerca a estos sectores y consideramos de que vamos a continuar en esa línea. El Banco Nacional de Fomento también está implementando otras medidas a fin de ampliar el apoyo a estos sectores. Y un énfasis importante desde el plan que tiene también el sector de las MIPYMES, reiterando ya la reglamentación de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas está lista. Hay un financiamiento importante para las MIPYMES a través de la banca pública y también reiterando también el proceso de reconversión empresarial y laboral, lo cual es una de nuestras prioridades. También reiterando que desde la Agencia Financiera de Desarrollo hay un plan y quizás también un énfasis no menor en el caso del sector de la vivienda. Consideramos de que el sector de la vivienda tiene que cumplir un rol mucho más activo ante esta situación. A través de la AFD vamos a crear un fondo de garantía para la vivienda. Si bien es cierto está el FOGAPI, que es el Fondo de Garantía para las MIPYMES. Dentro de ese marco normativo, el objetivo es crear FOGABI a fin de potenciar el acceso a la vivienda apoyando a la clase media. Hay un proyecto en el cual estamos trabajando con la AFD, con lo cual estimamos que podríamos apoyar al financiamiento de más de 12.000 viviendas. Por otro lado, también esto se complementa con las demás iniciativas que está implementando el Ministerio del Urbanismo, y con lo cual, sumando eso, creo que la meta que tenemos es llegar a financiar a 18.000 viviendas en los próximos años, pero son iniciativas que ya están en marcha. El propósito es que las tasas y las condiciones financieras sean bastante accesibles ante esta situación, y por supuesto son créditos de largo plazo. Y lo cual también refuerza la necesidad de avanzar en esa reforma de la banca de desarrollo a fin de que su rol sea mucho más activo ante esta situación. Por otro lado, también el plan incorpora una capitalización importante a las dos entidades más pequeñas en términos patrimoniales, pero sí que también cumplen un rol fundamental ante esta situación y atienden a sectores que no son atendidos desde el punto de vista de la AFD y el Banco Nacional de Fomento, que son el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo Ganadero. En el plan se incorpora también de nuevo una capitalización para estas entidades. De hecho, en el caso del crédito agrícola ya lo habíamos hecho en el primer paquete de medidas. Vamos a reforzar eso y también vamos a apoyar aún más a fin de que puedan ellos dar respuesta también al sector de las MIPYMES. En el caso de la inversión pública, desde el Ministerio de Obras, el propósito es acelerar y también acelerar las obras que ellos ya tenían presupuestado, pero sin embargo consideramos de que estas obras van a tener un alto impacto en el empleo. Estamos hablando de más de 124.000 empleos. Hay obras emblemáticas que quizás vale la pena mencionar. Uno de ellos que tiene que ver con el viaducto de la terminal de Asunción, algunas, por ejemplo, como la planta de tratamiento y alcantarillado de la cuenca de Mondadú, que estamos hablando de más de 200 millones de dólares, así como otras obras en las cuales también estamos trabajando con un apoyo importante y también desde el punto de vista del financiamiento privado. El propósito y la idea un poco del plan también es complementar las fuentes de financiamiento y también hacer una apuesta muy importante al financiamiento privado. Hay muchas obras, muchos proyectos que hoy están en análisis.
a fin de potenciar las demás modalidades de financiamiento que tenemos, como por ejemplo llave en mano, la modalidad de financiamiento APP. Estamos trabajando en una propuesta a fin de simplificar esa modalidad de financiamiento APP y también establecer contratos estandarizados a fin de que el mecanismo y su gobernanza sea mucho más eficiente en cuanto a su funcionamiento. Por último, reiterar de que también el plan tiene un énfasis en el caso de la vivienda de la clase media. Quizás reiterar algunos números, estamos hablando de cobertura de más de 18.000 viviendas con un trabajo conjunto desde la AFD y también el Ministerio de Urbanismo. Estamos hablando de financiamiento a 20 años y cobertura para ingresos familiares entre 2 y 4 salarios mínimos. Finalmente, quizás es importante destacar de que desde el gobierno tenemos un eje fundamental en cuanto a la transparencia, al control ciudadano. Todas las medidas que son implementadas están publicadas en la página web del Ministerio de Hacienda. Hay un espacio de rendición de cuentas, también a través del cual permanentemente estamos informando a la ciudadanía y consideramos de que ese es el único camino a través del cual podemos construir políticas públicas eficientes en un marco de transparencia y por supuesto también en un marco de diálogo conjunto, y considero que este es un espacio único para nosotros a fin de también escuchar de parte de ustedes todas las recomendaciones que nos puedan dar a fin de fortalecer el proceso de implementación de este plan de reactivación, de este plan de recuperación de la actividad económica, que tiene un objetivo muy importante, como decía al principio, de proteger y de sostener el empleo y por supuesto de apoyar a las empresas. Yo me quedo por acá y estoy atenta si es que tienen preguntas. Muchas gracias.